Permítanme compartirle, mis amados hermanos, la tesis del mensaje de hoy. Ustedes saben que acostumbro a predicar con un pensamiento inicial o una tesis que es extraída del pasaje, es una especie de síntesis del pasaje y que el pasaje mismo al predicar va a demostrar esa tesis. La tesis es: solo si practicas la palabra de Dios previamente sembrada en tu mente, podrás vivir la vida cristiana en la bendición de Dios, venciendo sin ser vencido. Recuerde que el título que predicamos hoy es La palabra de Dios sembrada en tu mente, practícala y vencerás. Y la tesis la repito una vez más: solo si practica la palabra de Dios previamente sembrada en tu mente, podrás vivir la vida cristiana en la bendición de Dios, venciendo sin ser vencido. Mis amados hermanos, haciendo una especie de resumen de Santiago de lo que hemos visto hasta ahora, él inicia orando para que sus lectores, que somos los cristianos, las iglesias de todas partes, tengamos salud. En la Reina Valera dice salud, pero ese texto en el versículo 1, parte final, significa gozo en el original. Luego pasa a explicar cómo ese gozo debe mantenerse en medio de las pruebas, versículo 2 al 8. Santiago continúa incluyendo en los versículos 9 al 11 que los ricos y los pobres, que era una situación de ese entonces, los ricos deben ser humildes y los pobres también. ¿Cómo deben comportarse? Era un problema y él lo incluye en su carta. Recuerde que Santiago es un tratado práctico, no es teoría, es cristianismo práctico, vida cristiana práctica. Si usted quiere leer a un teórico, pero que también es práctico, lea al apóstol Pablo. No es mala la teoría. Él es un filósofo, Pablo, y él teoriza y después aterriza. Santiago no. Santiago anduvo con Jesús porque era hermano de Jesús. Santiago estuvo presente cuando se predicó el Sermón del Monte, el primer mensaje de Jesús, capítulos 5 al 7 de Mateo. Aunque no era creyente, siempre andaba con Jesús. Cuando Jesús resucita, se le aparece a Santiago, Santiago se convierte y de ahí se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, la iglesia cristiana. Era respetado por todos los apóstoles, tenía la investidura de apóstol, aunque en la Biblia no es llamado apóstol, sino que él se autollama esclavo, doulos, esclavo de tercera, servidor sin nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y este hombre continúa en su carta mostrando en los versículos 12 al 18 que ya habló de las pruebas y ahora de la tentación, y dice que las tentaciones producen unas pruebas que también nosotros podemos vencerlas en Cristo, pero deja saber que se necesita sabiduría. Y ahora en los versículos 19 al 25, escuche ahora, Santiago no ha perdido el hilo de su mensaje. Él sigue en el hilo del mensaje y escúchame cuál es el hilo que él lleva en este mensaje. Él habla del gozo que debe mantener, debe vencer en las pruebas, debe vencer la tentación, debe ser humilde en la pobreza o en la riqueza. Pero ahora él va a mostrar que nada de eso es posible lograrlo, es posible vencerlo si tu mente no está enfocada, formada y enfocada en la palabra de Dios. Eso es lo que él va a mostrar ahora. Así que él comienza en el versículo 19, oigan las palabras con las que él comienza. Recuerden esto. ¿Recuerdan ustedes, a propósito de recordar, que les dije que Santiago es una carta práctica? Pues ahí está lo práctico. Él está hablando y para un momento y dice, pero recuerden esto, no olviden lo que les dije, pero tampoco olviden esto. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Pues que tienen que estar más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Versículo 20 ahora. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, por Dios, ¿qué tiene que ver eso de enojarse
con lo que él ha dicho antes. Pues déjeme resumírselo de esta manera. Lo que él está diciendo es, si ustedes dejan que el enojo se asiente en sus mentes, ustedes no van a poder recibir, mucho menos entender la palabra de Dios ni la voluntad de Dios. En ese versículo 19 al 20, eso es lo que Santiago le quiere mostrar a su audiencia, en este caso a nosotros hoy. Que nosotros no podemos dinamitar nuestra mente, porque si dinamitamos nuestra mente a la hora de llegar a la palabra de Dios, no la vamos a poder resistir. Y en el contexto histórico de Santiago, el problema que estaban pasando los cristianos de ese entonces era con el enojo. Ahora, usted y yo sabemos que el enojo es parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida, pero que nosotros tenemos otros distractores que afectan nuestra mente. Entonces, de manera sencilla, de manera práctica, como es la carta de Santiago, predicando hoy los versículos 19 al 25 con el título, la palabra de Dios sembrada en tu mente, practícala y vencerás. Te digo, iglesia, te digo, hermano, te digo, hermana, te digo, amigo, que todo aquello que desvíe tu mente, que imposibilite que la palabra de Dios se asiente en tu mente, tú eres responsable de desviar eso, de sacarlo, para que la palabra de Dios pueda obrar. En el versículo 21, él dice, escuche ahora, yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Usted tiene una Reina Valera en la mano, siga leyéndolo, dice lo mismo con palabras distintas. Dice, por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea. ¿Ven ustedes? Dice algo interesante, la mala conducta. Pregunto yo, ¿dónde se manifiesta la mala conducta? En la mente. ¿Dónde las personas adquieren y desarrollan la mala conducta? En la mente. Entonces le está diciendo que para que la palabra de Dios, como vamos a ver ya mismo, pueda obrar en tu vida, pueda ser un hacedor, como él llama, tú tienes que tener tu mente preparada para que esa palabra pueda entrar en ti y después poder utilizarla. Ese es el contexto y el hilo que él lleva. Y escucha lo que él dice, el mismo versículo 21. El mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. ¿Ven ustedes cómo está la mente ahí? Ese mensaje tiene el poder de salvarlos. Quiero aclararle, mis amados hermanos, que la palabra el poder de salvarlos no se refiere a la salvación que usted está pensando ahora mismo. ¿A quién le escribe Santiago? Versículo 1 dice que él le escribe a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. En palabras sencillas, al final él escribe a la iglesia de Jesucristo, que está representada en el Israel espiritual. Entonces él le está hablando a personas salvas. Entonces, la pregunta, si él le está escribiendo a personas salvas, ¿por qué dice que ese mensaje que debemos aceptar con humildad tiene el poder de salvarnos? Porque él está hablando de salvarnos en el sentido de lo que ya él comenzó, de las pruebas, de las tentaciones y de los problemas de la vida. La palabra de Dios tiene el poder de rescatarnos, tiene el poder de librarnos de todas esas situaciones que nosotros pasamos. Claro, la palabra de Dios tiene el poder de salvar. De hecho, dice en el libro de Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero quiero que ustedes entiendan, los que están aquí, los que están allá, que en este pasaje específicamente la palabra, ese mensaje tiene el poder de salvarlo. No es de salvarlo de la condenación, porque ya le está hablando a cristianos. Es de salvarlo, o sea, de rescatarlo, de librarlo de situaciones que acontecen. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, más que dejar, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, el texto dice, sí, que nosotros tenemos que dejar aquello, esa mala conducta, pero escuche bien, más que dejar la mala conducta, más que eso, es recibir la palabra de Dios con amor y con fe de que la palabra de Dios contiene lo que nosotros necesitamos.
¿Sabe por dónde voy? Claro que no, porque no se lo he explicado. Hay mucha gente que quieren dejar de hacer cosas. Hay mucha gente que ven la santificación. Recuerde que nosotros, el Señor nos declaró santos en Cristo. Por tanto, eso se le llama santificación posicional. Pero hay una santificación relacional, conductual, una santificación vivencial que nosotros tenemos que ejecutar en nuestras vidas, que es separarnos de cosas que sabemos que rompen o que interrumpen la comunión con Dios. Y hay gente cristiana, gente en la iglesia, que comienzan a decir, y se ve mucho, por ejemplo, en las mujeres. Yo creo en que la mujer vista decorosamente, pero hay mujeres que yo las oigo, mujeres de Dios, que dicen, no, ya yo no voy a vestir así porque yo soy cristiana. Eso está muy bien, yo no te critico eso. ¿Sabe cuál es el problema? Escuche ahora, que si deja de vestir como vestía, pero no interactúa con la palabra de Dios, tu santidad vivencial no va a ser una realidad. ¿Qué es lo que he dicho en palabras sencillas? Para que nadie se me vaya corriendo, porque me asusto cuando veo que fijan sus ojos en mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no es dejar de hacer aquello, es que dejando de hacer aquello, tú introduzcas la palabra de Dios en tu mente. Y si aún no has dejado de hacer aquello, que la palabra de Dios siga llenando tu mente. Oye, ¿cómo dice? Él dice en esta versión que acepten, parte final del 21, acepten con humildad. Pues vamos a decir, todo lo que he dicho, te lo quiero mostrar en esta palabra, la palabra humildad. ¿Qué es la humildad? Bíblicamente, la humildad se manifiesta a través de la obediencia a Dios, el reconocimiento del propio pecado y la sumisión a Dios. Más sencillo. ¿Quién es humilde en Cristo? Humilde es una persona que obedece a Dios. Eso es humildad. Es una persona que reconoce su propio pecado. Eso es humildad. Y es una persona que se somete a Dios. Oiga bien, obedecer a Dios y someterse a Dios no es lo mismo, por si no lo sabía. Una persona puede obedecer a Dios y ir diciendo, ay, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá, pero voy a ir porque quiero obedecer. Está bien, obedeciste. Yo no sé cuánto a Dios le agradará eso, pero la sumisión, escucha bien, conlleva la obediencia, pero la sumisión dice, yo voy donde Dios me mande, aunque no quiera ir, voy con gozo, porque mi vida no es mía, mi vida le pertenece al Señor. Eso es humildad. Y lo que quiero dejar claro es que la humildad no se forma religiosamente dejando cosas, sino añadiendo la palabra de Dios a tu vida. Es más, me voy a atrever a ir más lejos, sin decir que estoy siendo iluminado, sino hablando en base a la experiencia. Yo prefiero una persona en la iglesia que está metiendo la palabra de Dios en su vida y filtrando todo a través de la palabra, y no una persona que está tratando de dejar cosas sin saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cierro la cita. Cita de Johnny Baez, por si acaso, por si no están de acuerdo. Él sigue diciendo, mis amados hermanos, que en el 22, que no es suficiente con oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo, de ahí que necesita la humildad. Dice, y él hace ahora esta comparación. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. Hermano, ese es el propósito, y yo quiero pedirle a usted, y cuando digo pedirle es invitarle en amor, un amor pastoral, que cuando oiga el mensaje de la palabra, cuando usted lea la Biblia, haga un ejercicio sencillo, que yo lo hago todos los días en mi vida, y es que yo tomo la palabra y le digo, Señor, esta es tu palabra dice esto, Señor, yo quiero hacerlo, pero te advierto algo, Señor, no puedo hacerlo, Señor, yo no sé cómo hacerlo, Padre, pero esta es tu palabra, yo quiero obedecerla, Señor, y lo único que oigo es la voz de Dios que retumba, como retumbó en los oídos de los discípulos. Lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Usted no tiene que tener un sentimiento de culpa porque usted es incapaz de cumplir con la Biblia, porque ya Dios lo sabe.
Usted lo que tiene es que clamar a Dios y dejarle ver a Dios que usted quiere. ¿Acaso no dice Santiago en el versículo 5 que si tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios? Y sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido, ya lo hemos dicho. De manera que él dice y advierte, y estoy entrando a la parte final, no sea un oidor. Una palabra que yo uso mucho, no seas teórico. Yo he dicho y le decía a un amigo que conversaba, le decía, no te sientas mal porque no te estoy ni tirando indirecta ni nada, pero yo estoy hastiado de los teóricos. Yo estoy hastiado de la gente que te dibuja el cielo y suben al cielo en teoría, pero que cuando tienen que practicar la vida cristiana se queman en lo elemental, en el amor al prójimo, en la tolerancia los unos con los otros, en el respeto que produce el amor de Dios en nosotros. Y aquí está diciendo, no es suficiente con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Y dice, si solamente lo oye sin hacer lo que dice, se están engañando a ustedes mismos. Y oiga la alegoría que presenta, versículo 23. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Me gusta la PDT en este momento porque dice, es como el que se mira en un espejo, se va pronto y olvida lo mal que se veía. Lo dice. Dice, olvida lo mal que se veía, te viste en el espejo, ay, qué mal me veo, pero te fuiste y te olvidaste. Y escuche ahora el 25, que es mi último texto, y ahí comienzo a hacer aplicación para concluir y cerrar el mensaje de hoy. Dice, por el contrario, estoy en la PDT, el que se fija bien en la ley perfecta, o sea, en la palabra de Dios, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Mis queridos hermanos, la aplicación de este mensaje es la siguiente. Los hermanos de esta carta, los que recibieron esta carta, estaban teniendo problemas menores, persecuciones por causa del evangelio, abuso de los ricos, orgullo de los pobres, falta de sabiduría. Pero quiero decirle que nosotros tenemos tantos problemas como los que ellos tenían y tenemos más. ¿Cuánto más entonces nosotros necesitamos seguir el consejo de Santiago? Y escuchen mi conclusión, para que no haya excusa, ni hoy, ni mañana, ni cuando usted llegue a la presencia de Dios. Santiago lo que está diciendo en los versículos 19 al 25 es, criatura de Dios, no dinamite tu mente, no dañe tu mente, saca lo que impide que la palabra de Dios entre en tu mente. Y cuando tú tengas que actuar, tú vas a actuar del depósito de Dios en ti, o sea, de tu palabra en ti, pero tienes que tenerla en tu mente guardada y tener la intención de vivir por la palabra de Dios. Punto final. Señor, he predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque es tan fácil leer la carta, pero qué difícil se nos hace, Señor, renunciar a esas cosas que estamos conscientes que dinamitan nuestra mente. Entiéndase que la dividen, que impiden que tú entres y seas poderoso en nuestra mente. Señor, ayúdanos, Padre. Queremos ser verdaderos cristianos en este tiempo, Señor, de tantas situaciones. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Pero también, Padre, ábrenos los ojos para que veamos que hay una parte que nos toca a nosotros y en esa parte tú no vas a entrar. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.